¿Cómo ha sido para el Partido de los Trabajadores intentar, poner algún asunto en la agenda, debatir algún tema, ya sea con el gobierno o también con las propuestas que aparecen de los partidos que están de alguna manera desafiando, ¿no? Sí, es una lucha. Yo creo que esa polarización que tú mencionás es una polarización puramente electoral y es falsa, ¿no? Es decir, socialmente representan básicamente los mismos intereses transnacionales, grandes banqueros, grandes capitales, y polemizan sobre detalles más bien cosméticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la intervención en las elecciones tiene que desnudar estas grandes coincidencias que hay entre los grandes partidos, que por otra parte, el sistema político uruguayo esconde lo que es una tendencia a una disgregación muy grande, porque los partidos no son tales en este país, son grandes cooperativas electorales en las cuales, el próximo presidente, vamos a suponer que fuera de la oposición, puede llegar a ganar con un 25% de los votos en primera vuelta, y dentro de esos 25% puede haber tres grandes fracciones dentro de su partido, el poder tener el 13%, supongamos, entonces, en sus listas. Entonces, realmente eso es una expresión más de atomización y también la emergencia de tantos partidos, de personalidades completamente inéditas, ¿no? Un general recién, un jefe del ejército recién retirado, en un partido que se formó curiosamente dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Con el escribano de presidencia y el jefe del ejército, y que, tal vez por aparecer como no político, también puede estar capitalizando votos. Y en ese sentido es una expresión de desprestigio del régimen político. Sí, yo creo que en el nombre del combate a la pobreza, que tanto el de Lula o también el inicial de Tabaré Vázquez, también se reclamó de alguna manera una contención de la lucha salarial, ¿no? Es decir, no quiere decir que no se hayan hecho la Bolsa Familia o determinados planes sociales en América Latina han existido, y obviamente para las familias que lo reciben son muy importantes, pero básicamente hubo una presión sobre el sector sindicalizado, sobre las capas medias también, para también llevar allí, por ejemplo, reformas que implicaron el impuesto a los sueldos, mientras las multinacionales no pagan prácticamente impuestos en este país. El gran capital no paga impuestos. Ayer yo escuchaba, o anteayer, al candidato a presidente del Frente Amplio, Daniel Martínez, que planteaba, que en Uruguay el aporte patronal para la seguridad social, porque son los temas que están en la agenda hoy en el debate electoral y en el debate nacional, aportan 7,5%, pero en realidad la carga real, porque están exonerados una gran parte de las empresas, es el 4,9%. El aporte obrero es el 15%. Cuando arrancaron las reformas de la seguridad social, el aporte obrero era el 13% y el patronal era el 14%. Quiere decir que había una transferencia progresiva a los bolsillos de los trabajadores para sostener el tema de la seguridad social. Y esto es muy grave porque ahora se nos plantea que está en crisis la seguridad social. Y está en crisis porque las empresas no pagan un peso, porque hay AFAPs, y por lo tanto se pretende que los obreros ahora trabajen más años, y incluso la jubilación de inicial, el cálculo jubilatorio sea más bajo, castigados porque las empresas han vaciado el BPS. Esa es la realidad que hoy tenemos. Y todos los candidatos que pelean la presidencia están defendiendo esa receta que es el Fondo Monetario Internacional, aumentar la edad de retiro, rebajar la jubilación. Nos parece en este sentido que entre los propios candidatos que están peleando en un balotaje, por ejemplo, puede haber matices, seguramente los hay, pero no en las grandes cuestiones. Y esto es una cosa que hace a construir una alternativa y a prepararse para una lucha en el futuro. Para nosotros la intervención es muy importante en ese sentido. ¿El diagnóstico sobre la aparición de Cabildo Abierto es parecido en ese sentido, Rafael? Sí, en un sentido es parecida. Podemos ver un caso extremo o más desarrollado, que es el de Bolsonaro, ¿no? Donde el desencanto con el Partido de los Trabajadores de Lula, y de alguna manera la desmoralización que provocó ese gobierno en la izquierda, el movimiento obrero, llevó a que, sin pena ni gloria, fue para nosotros en un golpe de Estado en regla, fue destituida Dilma Rousseff, fue llevado a prisión con gran presión militar también Lula, y no los estoy reivindicando, estoy diciendo hechos, y se terminó entronizando un personaje militar que no tenía en principio ninguna popularidad. Es decir, 6 meses antes nadie tenía en su radar a Bolsonaro. Entonces son expresiones de la descomposición del régimen político, por un lado, y también de la intervención del ejército como casta, como institución y como aparato. En Uruguay igual parece no haber
Bueno, yo recuerdo cuando... digamos, territorio fértil para que esto pueda crecer más de lo que ha crecido. Pero recuerdo cuando Manini estaba por ser arrestado, circularon en el ejército una cantidad de mensajes internos donde hasta se manejó la posibilidad de ir al aeropuerto a recibirlo. O sea, hay toda una serie de comunicaciones a nivel de oficialidad y por lo tanto creo que esa expresión sí de la corporación militar en el sentido de sus intereses más inmediatos y más mezquinos también, de mantener algunos privilegios que tienen, y también esa expresión de la necesidad de defender ese aparato represivo por parte de esta gente que tiene en sus listas a represores de las movilizaciones del 20 de mayo en particular son un reflejo de que en este país, primero, la juventud que se ha integrado a esas marchas en forma masiva, continúa una línea de reclamo de justicia, y por otra parte el desprestigio del aparato militar sigue, a pesar de que se le intentó lavar la cara incluso a los gobiernos de la llamada izquierda progresista, porque se lo ha utilizado el ejército para mandarlo, por ejemplo, a misiones llamadas de paz en Haití, donde aparte de violaciones a los derechos humanos en estas misiones, donde estaba presidida por el ejército de Brasil de Lula y estaba participando el ejército boliviano de Evo Morales, el argentino de los Kirchner y el uruguayo de Tabaré Vázquez o de Mujica. Quiere decir que la izquierda llamada progresista latinoamericana, con la excepción de Chávez, hay que decirlo, intervino en la represión de un pueblo hermano como el haitiano y que hoy vive peor que cuando arrancó la MINUSTA. Entonces, esto también muestra que al ejército lo pueden llegar a utilizar para muchas otras cosas e incluso entrenar. Y yo no sé si los mismos militares que están reprimiendo la favela de Río de Janeiro no se entrenaron en Haití. Claro. El aspecto del empleo, bueno, se nos coloca el chantaje de que la tecnología sería el problema, ¿no? Es decir, la tecnología está quitando empleos. La realidad es que el Uruguay introduce muy poca tecnología. No es esa la causa principal del desempleo en nuestro país hoy en día. Están cerrando muchas empresas, no tienen nada que ver con grandes avances tecnológicos. Si lo fuera, sería lo de menos porque la sociedad debería imponer una salida que es la reducción de la jornada de trabajo y no que los beneficios de la tecnología sean de una pequeña minoría que se apropie de los medios de producción. En este sentido, el problema es más profundo porque estamos ante una guerra económica internacional, a una creciente crisis del capitalismo, y la salida para nosotros implica una salida donde la clase obrera imponga una solución. En ese sentido, seguramente tenemos diferencia con la Unidad Popular un poco en el planteo que hacía Gonzalo. Yo no veo escenarios donde en el Parlamento podamos, siempre se puede conseguir algo. De hecho, en el tema salarial que tú mencionabas anteriormente, de alguna manera, uno del sindicato, etcétera, puede pelear por alguna mejora parcial. Pero la crisis se la lleva muy rápidamente también. Por lo tanto, el problema es construir una izquierda y un movimiento obrero que luche por un gobierno de trabajadores y que luche por una transformación social. Cuando tú decías los avances que puede haber tenido el salario desde 2002 para acá, bueno, pero no es con lo que uno debe compararse, en el sentido de que uno se supone que se plantea la expectativa de transformación social, ¿no? Es decir, el salario podía recuperar el valor anterior a la crisis. Por lo tanto, bueno, en un país que la izquierda o la llamada izquierda progresista ha tenido mayoría absoluta, gobiernos similares en la región, es decir, un contexto favorable en los papeles para una transformación social, lo que ha habido es una contrarreforma agraria, una mayor concentración de la tierra en pocas manos y muchas de ellas extranjeras. Se ha desindustrializado el país, depende cada vez más de las materias primas, que si caen sus precios como históricamente han caído durante décadas en la economía mundial, es la debacle en este país, ¿no? Entonces, es muy probable un escenario donde siga un proceso de caída del precio de la soja o de otros precios de materias primas, de aumento de las tasas de interés, y es una combinación explosiva. La llegada de Roberto Kleimerman a la Unidad Popular está basada en qué pilar. Roberto Kleimerman, que es un ingeniero industrial, fue ministro en la época de Mujica. En la parte industrial, según él mismo nos cuenta, él estaba convencido de determinadas cosas que tenía que impulsarlas. Poco a poco él fue advirtiendo que el Frente Amplio no respondía a los intereses de los trabajadores, sino que se iba plegando cada vez más a intereses transnacionales. Él nos cuenta, y es interesante, que fue un proceso muy doloroso, muy escalonado. Nosotros no le preguntamos más. Bienvenido a la Unidad Popular, una persona que haya tenido un destacado cargo en el Estado. Bienvenido el más humilde, a los dos el mismo abrazo. Kleimerman fue una persona que estuvo muy ligada a proyectos
que son realmente contrarios al interés nacional, a la soberanía nacional. Estuvo el Ministerio de Industria cuando la TIRI, la regasificadora, Stora Enso, es decir, toda una serie de procesos que hacen, digo, sorprende que alguien pueda decir, después de 10 años de gobierno del Frente Amplio, casi 15, cuando él de alguna manera da un paso al costado, que hubo un cambio tan drástico en el Frente Amplio en tan poco tiempo. En realidad el tema de fondo creo que es que si los trabajadores realmente tenemos que tener la conducción, la salida no va por el lado de repetir un proceso que ya hizo el Frente Amplio y que no dio resultados, porque se va haciendo una serie de alianzas que en definitiva terminan diluyendo a la clase obrera en esto, y entonces no se puede plantear una lucha a fondo para no pagar la deuda externa, es por eso que aumentar el salario. Nunca fructificó la posibilidad de construir una... No fue por eso. Porque, ojo, primero nosotros nunca planteamos el ingreso de la Unidad Popular. Nosotros planteamos un acuerdo electoral. Una coalición, un acuerdo electoral o un acuerdo... Bueno, nosotros en realidad nunca tuvimos una respuesta formal sobre eso, o sea, por qué es que no se pudo, y justamente sorprende que se puede incorporar gente que de repente, de alguna manera en el lenguaje de Gonzalo, son sarabistas, ballistas del Partido Comunista o Roberto Kramerman, y no se podía hacer un acuerdo electoral con el Partido de los Trabajadores que plantea una transformación socialista. Entonces, realmente eso no cierra. De todos modos, bueno, incluso este año hubo algún acercamiento de un compañero de la Unidad Popular con nosotros. Nosotros buscamos explorar la posibilidad de hacerlo y no tuvo andamiento por el lado de partidos de la Unidad Popular, que tal vez desde el lado ideológico tengan de alguna manera una visión contraria a nosotros, pues somos anti-estalinistas y hay partidos que se definen como estalinistas que no les gusta nuestra ideología. No sabemos, realmente no sabemos cuáles son las razones de fondo. Lo que sí nosotros creemos es que más allá de que ahora estamos en un escenario de competencia que justamente no queríamos atomizar más. Esa era la razón por la cual planteamos en un momento un acuerdo electoral. Ya está muy atomizado los sectores que pueden capitalizar el voto crítico, digamos, al Frente Amplio. Pero hay que impulsar la unidad de acción en todos los terrenos. Por ejemplo, ahora el viernes 20 hay una movilización juvenil muy grande a nivel mundial por el ambiente, el cambio climático, la cuestión del calentamiento global. Son movilizaciones que creo que en Uruguay hay que impulsar del mismo modo que luchamos para unificar dentro del movimiento obrero, en oposición a la mayoría del PIT-CNT, un conjunto de organizaciones, de corrientes, que puedan plantear un cambio de orientación, porque el PIT-CNT le está pavimentando el camino, por ejemplo, a una reforma de la seguridad social. Es decir, junto con empresarios, con las organizaciones de jubilados en el BPS, están convocando a un planteamiento de diálogo social, en vez de decirle a los empresarios, al gobierno, al que venga, al Fondo Monetario, no nos vas a tocar el bolsillo porque un aumento de la edad de retiro, porque una modificación de cálculo jubilatorio es una rebaja del salario. Yo no negocio rebaja del salario. No me quiero ir sin que a veces no tenga la posibilidad de... Claro, en realidad, ¿por qué coalición? Porque nosotros entendemos que hay tareas urgentes, inmediatas, de soberanía patria, de liberación nacional, de recuperar la tierra, que permite una política de alianzas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Los trabajadores se van a diluir en esa alianza? Depende de quién tenga la brújula y del programa. Nosotros entendemos que en este momento nosotros podemos aislar mucho más a la oligarquía y al gobierno del bloque de la derecha tradicional y de la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, golpeando e impactando con... Socialdemocracia de derecha. Sí, el Frente Amplio. Por eso lo reafirmé. Con una alianza mucho mayor, incluso con sectores de pequeños productores, contra la bancarización. Ahí nosotros nos parece que se expande. Entonces nosotros hoy no nos planteamos un gobierno de trabajadores, aunque sea nuestro fin. Creemos que acelera el proceso y no lo retarda una política de alianzas más amplia que permita, ahora que la correlación de fuerza no nos favorece, golpear en lo esencial para abrir un camino que después permita, en una segunda etapa, avanzar más. Quizá esa es la diferencia con el PT. Ahora, perdón. Sin duda. Sin duda esa es la diferencia, porque quizá una característica ideológica del trotskismo, precisamente, es la revolución permanente y el avance directo al gobierno obrero. Nosotros que aspiramos al mismo fin, entendemos que en este momento la unidad popular no es eso. Hay que entender lo que la unidad popular no es. La unidad popular es una me gustaría referirme un poco al problema sobre todo de las alianzas con sectores sociales
que no son vinculados al movimiento obrero. Obviamente que para muchas cosas unas alianzas hasta con el diablo. Eso no se trata de... Si el fin es justo y es importante conseguir algo, el resultado te guía a llevar adelante esa movilización. Pero justamente tiene que estar en el marco de un objetivo correcto. Por ejemplo, los compañeros cuando fueron a Durazno a la actividad de Un Solo Uruguay, claro, nosotros no lo compartimos. O sea, no quiere decir que si hay una movilización y vienen muchos compañeros que sean pequeños productores o lo que sea, una movilización contra UPM2, vamos arriba. Sí. ¿No? Es decir, no tenemos problema. Bueno, voy a aclarar aparte. Con Un Solo Uruguay sí. Y con Un Solo Uruguay, con sus objetivos, sí. Ahora, si vienen los mismos paisanos a movilizarse por el tema UPM2, vamos con ellos, porque es una entrega nacional, es una subordinación completa a los intereses de una empresa. El tema es justamente que creo que lo que pasó en Durazno era la proclamación de una plataforma que no tenía nada que ver con los trabajadores, ni una salida a los pequeños productores, porque la chique del Estado y todas las políticas que se proponían allí no van a resolver los problemas, y en definitiva son los grandes propietarios de tierras los que están utilizando a los pequeños como carne de cañón en una batalla. Creo que hay que unir, sí, al trabajador con el pequeño productor y todo lo demás, pero no en función de ese programa. Yo creo que va mucho más allá de la UP, el PT. Acá los trabajadores todos van a enfrentar un dilema muy grande, que es o se dejan robar, porque lo que está pasando en Argentina se nos viene. Sí. Lo que está pasando en Brasil se nos viene. Entonces el problema es, necesitamos un Congreso de Trabajadores, necesitamos que la mayoría del PIT-CNT sea superada por una corriente clasista que diga, no nos subordinamos a ningún gobierno, sea este o el otro. Yo ya veo dirigentes sindicales que están preparando por si ganan los blancos y los colorados para negociar con ellos. No, tenemos que plantearnos una movilización consecuente, porque si no, no vamos a no solo a obtener mejores salarios, sino que vamos a hacer un retroceso muy grande desde el punto de vista de la seguridad social, de la legislación laboral y hasta del derecho de huelga. Los grandes candidatos todos están planteando distintas formas de ataque al derecho de huelga, que es la herramienta principal del movimiento obrero. Entonces, a los compañeros que sean de la corriente que sean, que quieran luchar, van a estar al lado nuestro. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ti. Un inmenso